¿no? El del domingo está claro que es una final para nosotros, entre comillas, no una final porque si pierden estás fuera, pero sí que una final en ese concepto de un partido contra un rival directo. Y todos los partidos contra rivales directos ya lo tuvimos contra Obradoiro, ahora lo tenemos contra ellos, lo tenemos ahora mismo contra Juventud. Es un partido que debemos sacar adelante. Además, se vuelve a jugar dos partidos en uno otra vez. Se vuelve a jugar el partido y se vuelve a jugar el básquet a verás. Con lo cual nosotros tenemos que mentalizarnos para jugar una final. Y para eso lo hemos hecho, digamos, empezando casi 5 minutos después de empezar el otro partido. Yo es la primera vez que también me centro mucho más en el partido contra quién voy a jugar. Una vez que hemos construido un poquito durante estas 4 semanas, un poco ido construyendo el equipo, contra quién vamos a jugar, porque nos estamos jugando un partido muy importante contra un rival directo, que nos estamos jugando casi 2 partidos en uno y van a ser muy importantes los básquet a verás de aquí al final de la competición. Bueno, yo creo que la Peña ha hecho diferentes partidos, o sea, con lo cual lo que tenemos que estar preparados es para todo tipo de partidos, diría yo, ¿no? Yo creo que la Peña ha hecho toda clase de partidos. El último partido fue un partido a un ritmo frenético, el que jugó contra Gran Canaria, con posiciones muy cortas, contraataques continuos, muy agresivos en defensa. Yo creo que es la Peña que me espero encontrar el próximo domingo, que es su mejor versión hasta ahora, y en la que tenemos que estar preparados para poder ganar ese partido. Sí, para mí hay, digamos, 3 claves o 3 jugadores claves en el partido, que es el puesto de base con Sabat, el puesto de 4 abierto con Bogdanovic y el de Jordan en el interior. Digamos, esas son sus 3 patas. Los demás son jugadores muy buenos e importantes, está claro, no voy a hablar de Vidal, Avalde, etcétera, jugadores importantes, pero yo creo que esos 3 jugadores son los que resumen cómo juega la Peña, ¿no? Un poquito Sabat en ese juego de pick and roll, llegar jugando y tiros en los primeros segundos de posesión, el juego del 4 abierto de Bogdanovic que les da mucho espacio y luego ese espacio lo aprovecha Jordan para jugar interior. Yo creo que son las 3 claves y los 3 jugadores que tenemos que parar para tener opciones de ganar el partido. Una clave que tú acabas de decir para mí el partido es el ritmo del partido, ¿no? Digamos que yo definiría el ritmo del partido. La Peña va a jugar a un ritmo, quiere jugar siempre a un ritmo altísimo. A mí me gusta jugar ese ritmo, pero tiene que ser un ritmo controlado. Si el partido se descontrola, yo creo que va a favor de la Peña. Si el partido está más controlado, está a favor nuestro. Entonces yo creo que es ese juego de ritmos, o sea, de nosotros saber cuándo tenemos que correr, pero no hacer malos tiros, no hacer malas posesiones, no tener pérdidas de balón, todo eso para que no se convierta en un partido de arriba a abajo continuo, yo creo que nos favorece a nosotros. Entonces debemos controlar el partido para saber dónde están nuestras ventajas en ataque y no provocar esas situaciones de contraataques continuos que a la Peña busca muchas veces. Hombre, yo creo que es fundamental para nosotros que venga la gente, ¿no? Yo creo que al final el público de Zaragoza ha respondido increíble. Vuelvo a repetir, incluso desde que estoy aquí, en el peor momento que tuvimos, que fue el partido contra Gran Canaria aquí en casa, perdiendo de 20 y tantos al descanso, el público aplaudió a los jugadores, aplaudió al equipo para la vuelta a intentar la remontada, quiero decir, en situación muy crítica. Yo creo que no se les puede pedir más en cuanto al apoyo, pero sí que intentar llenar el Príncipe Felipe para que note la presión el equipo contrario de que lo estamos jugando un partido y un partido con mayúsculas, ¿no? Uno de los partidos más importantes de la temporada y de los últimos años, yo creo, de Básquet Zaragoza.